Vamos con funciones y en esta tercera parte vamos a estudiar funciones racionales. Tomemos por ejemplo f de x igual a 2x menos 2x cuadrado más 6x todo sobre x menos 3. Vamos a ir analizándolo. ¿Qué sabemos de esta función sin hacer ningún cálculo? Primero que es una función racional porque la variable está en el denominador. El grado del numerador es 2 y el grado del denominador es 1. Entonces posiblemente la gráfica de esta función tenga la forma de una recta. No es que sea una recta, ahora vamos a ver por qué tenga la forma de una recta. ¿Cuál es el dominio? Como es una función racional, yo tengo que analizar o cuidar que el denominador no sea 0. ¿Sí? Puede ser positivo o negativo, pero no puede ser 0. Con lo cual yo puedo darle a la x cualquier valor menos el 3, porque si pongo 3 en lugar de x, me queda 3 menos 3, 0 en el denominador y la división por 0 no está definida. Si yo busco simplificar esa función para poder trabajar, puedo fijarme que en el numerador es posible extraer como factor común menos 2x. ¿Sí? Si se fijan, yo la función simplificada lo que hago es factorizar y luego simplificar. Entonces me queda menos 2x. Por eso la llamo, antes era f de x con minúscula y era con mayúscula, porque para diferenciarla podría haberle puesto otra letra en minúscula también. La podría haber llamado g de x. ¿Por qué? Porque como yo simplifiqué, modifiqué mi función, entonces no es la función que a mí me dieron para analizar. Menos 2x es una función que a mí me va a servir para analizar la función dada, pero no es la función dada. Ahora, si miran acá, la función simplificada es una función lineal, efectivamente, ¿sí? Entonces, en teoría, esto me va a dar una recta y con la imagen, como es de una recta, de todos los reales. Pero, insisto, mi función no es esta, es esta, es una racional. Entonces, yo voy a tener en cuenta que el 3 no lo podía usar en la función, pero sí lo voy a poder usar en la función simplificada. Si yo hago f mayúscula de 3 menos 2 por 3 menos 6. ¿Qué significa? Que el 3 yo no lo podía usar en el dominio y menos 6 no me va a dar en la imagen. Entonces, la imagen son todos los reales menos el menos 6. Raíces. Hallo las raíces y me va a dar, puedo hallar las raíces en la función original, que es más trabajoso, pero en ese caso tengo que recordar, ver si están en el dominio o directamente en la simplificada, que es mucho más simple. Entonces raíz 0. Y en algún momento dijimos que si una raíz es 0, la ordenada al origen también. Fíjense que si hago f de 0 para hallar la ordenada, me va a quedar también 0. Entonces mi gráfico es el que se ve ahí. ¿Sí? Pero, y acá me apresuro a dar todo esto, pero hay una cuestión. Si yo dejase la recta graficada, estaría diciéndole al lector que puedo usar cualquier valor de x. Y yo tengo que dejar indicado el dominio. Entonces, en el punto 3 menos 6, en el punto 3 menos 6, voy a hacer un agujerito, porque acá la función se corta. Si uno lo graficase teniendo en cuenta que un punto es infinitamente pequeño, el corte no se vería. Nosotros hacemos un punto así exagerado para que se vea, ¿sí? Entonces, cuando marco esta discontinuidad, recién ahí
estoy graficando la función racional. Después vamos a hacer todo el resto, que ya sabemos buscar, pero lo vamos a hacer a partir del gráfico para hacer un poquito más rápido. Positividad de menos infinito a 0. Negatividad es de 0 a más infinito, pero no en 3, porque el 3 no está en el dominio, no sé qué pasa, por eso restamos el 3. Y crecimiento y decrecimiento es una u otra. Como es menos 2 la pendiente, entonces la recta es decreciente. Y otra vez, menos en el 3, porque yo no sé qué sucede ahí. Este otro ejemplo. Me dan f de x igual a x por x cuadrado menos 4, todo sobre x. Esta es una función racional, el grado del numerador es 3. Si yo distribuyo, me queda x cubo menos x, entonces el grado del numerador es 3 y el del denominador es 1. Con lo cual, probablemente como gráfico yo obtenga una parábola, con el cuidado que deba tener correspondiente al dominio. El dominio son todos los reales menos el 0. Acá es evidente, no puedo poner 0 en el lugar de x, sino el denominador me queda 0. Voy a presentar la función simplificada. Y ahí tengo x cuadrado menos 4. La simplificada se da después del dominio, nunca antes, porque si no voy a dar mal el dominio. Primero doy el dominio de mi función y luego puedo simplificar. Y efectivamente aquí tengo una cuadrática, con lo cual es una parábola cóncava hacia arriba. Y lo que hallé acá es f de 0. ¿Qué significa? Yo el 0 en mi función no la puedo usar. No puedo usar el 0, entonces no puedo saber qué imagen, porque no tiene imagen el 0. Pero sí lo uso en la simplificada. Y en la simplificada, si pongo 0, me queda menos 4. Ahora, antes este valor yo lo resté de la imagen. Ahora no es tan directo, porque en una parábola la misma imagen la tienen dos valores, entonces por ahí no lo tiene el 0, pero sí lo tiene otro. Vamos a ver qué ocurre. Las raíces salen enseguida. Acá tengo una diferencia de cuadrados, esto es x más 2 por x menos 2, así que tengo las raíces. La ordenada del origen no la puedo hallar porque no puedo usar el vértice, entonces, el 0, entonces no puedo hacer, fíjense, no podría acá hacer f de 0, entonces ordenada del origen no tiene. Después vamos a escribir positividad y negatividad de todos. Ahora lo vamos a ver con el gráfico. ¿Y qué pasa con el vértice? Para el vértice yo no tengo acá la expresión aparentemente canónica, ¿sí? La completo para que se vea. Entonces el vértice sería 0 menos 4. Pero el 0 no lo puedo usar. Entonces digo que en consecuencia no tiene vértice. El gráfico es, así como lo vemos, una parábola, raíces, y lo que yo extraigo del dominio es el 0. Y de la imagen, el menos 4. Pero como solamente el menos 4 es imagen del 0, como el menos 4 es solo imagen del 0, entonces lo voy a extraer también de la imagen. Mi parábola va de menos 4 a más infinito, pero menos 4 no lo alcanza nunca, por eso es abierto. ¿Sí? Esto, recién acá, con este punto
marcado extraído del dominio, recién acá yo tengo el gráfico de mi función racional. Si no hubiese señalado esto, el gráfico está mal, porque el gráfico sin este punto que yo saqué es el gráfico de esta función, que no es la que a mí me pidieron. Veamos este ejemplo. Aquí me dan otra función racional. El grado del numerador es 4. Si yo hiciese propiedad distributiva me quedaría x, menos x cuarta. Y el del denominador es x cuadrado. Si yo pienso en una simplificación posible, es probable que el gráfico sea el de una parábola. El dominio son todos los reales menos el 1 y el menos 1, ¿sí? El denominador tiene que ser distinto de 0. Puedo hacer diferencia de cuadrados o resolver directamente con una ecuación común. No puedo usar en el dominio ni el 1 ni el menos 1. Voy a buscar mi función simplificada. Aquí acorté un poco el camino. Y lo que me da es una función cuadrada. Acá la tengo ya factorizada también, pero si miro esto, es una función cuadrática, coeficiente principal negativo, entonces el de esta función es una parábola cóncava hacia abajo. Cuando yo grafique esta función, le voy a tener que agregar las indicaciones para que el lector entienda que no pude usar ni 1 ni menos 1. En la función simplificada vamos a hallar la imagen de 1 y de menos 1. ¿Por qué acá? Porque en la original no se puede. Entonces tenemos la 1 para menos 1, menos 4 y para 1, 2. Significa que en los puntos 1, menos 4 y 1, 2 yo voy a tener esas dos discontinuidades. Ahora, las raíces son 0 y 3. 0 y 3. La ordenada al origen, estoy trabajando siempre con mi función simplificada. La ordenada al origen es el valor de y cuando la x vale 0, me da 0. El eje, como acá yo no tengo la canónica, entonces para el eje puedo hacer menos b sobre 2a. b es 3, a es menos 1. Entonces el eje me da menos, acá el simplificar después, pero es menos 3 sobre menos 2. Simplifico los menos y me queda que el eje está en x igual a 3 medios. Y el eje pasa por el vértice, entonces el vértice va a ser 3 medios, 9 cuartos. ¿De dónde salió 9 cuartos? De reemplazar 3 medios, a la x por 3 medios en la función simplificada. Ahora, el gráfico es efectivamente una parábola cóncava hacia abajo en la que señalo las dos discontinuidades, menos 1, menos 4, menos 1, menos 4 y 1, 2, 1, 2. Ahora, si nos fijamos, el 2 no lo alcanza acá en 1, pero si yo le diese valor 3, por ejemplo, si yo pusiese 3 en la función, en la original o en la simplificada, me daría 2. Es decir, que no alcanzo el 2 por acá, pero sí en otro valor de x. Lo mismo para menos 4 de y. Entonces, en la imagen no tengo que restar nada, ¿sí? Y la imagen viene desde 2,25 para menos infinito o 9 cuartos para menos infinito. Luego, negatividad es entre menos infinito y 0, unión 3 más infinito, pero le tengo que restar el menos 1, porque menos 1 no sé qué pasa. Lo mismo para la positividad, yo sé que la positividad está entre 0 y 3, pero tengo que restar el 1 porque no sé en 1 qué pasa. Crecimiento va de menos infinito a 1,5 o 3 medios, pero tengo que restar el menos 1 y el 1. Y el decrecimiento va a ser de
3 medios o 1,5 de 3 medios a más infinito. Vamos a ver una función racional especial que se llama función homógrafa u homográfica. ¿Qué característica tiene? Que es una función racional donde el grado del numerador y del denominador es 1. Son polinomios de grado 1. Si yo miro solamente el numerador, es una función lineal. Si miro el denominador, es otra función lineal. La expresión, la ecuación es ax más b sobre cx más d. Y la forma canónica es la que se muestra. Y de cada una yo voy a sacar algo en particular. El gráfico es el de una hipérbola, pero que tiene los ejes paralelos a los ejes coordenados. Entonces, ¿qué veo en cada una? En la forma explícita y en la forma canónica voy a ver distintas cosas. En la forma explícita voy a ver la asíntota vertical, que va a ser x igual a menos d sobre c, menos d sobre c. Y la asíntota horizontal, que es a sobre c. Si estoy viendo la canónica, la asíntota vertical es x sub 0 y la asíntota horizontal es y sub 0. Luego, el gráfico, como dijimos, es una hipérbola con las dos ramas. Si yo grafico una sola, estoy graficándolo mal. Con las dos ramas. Y el punto donde se cortan sus asíntotas es un punto de simetría. Algo que puede servirnos también es el signo de K. Si K es mayor que 0, las asíntotas, las ramas de las asíntotas se ubican en el primer y tercer cuadrantes. Si el valor de K es menor que 0, entonces están en el segundo y en el cuarto cuadrante. Vamos a ver este ejemplo. Me fijo, es una función racional, el grado del numerador es 1, el grado del numerador es 1, entonces es una función homógrafa, dada en su forma explícita. Para el dominio, tengo que asegurarme de que 2x más 6 sea distinto de 0. Con lo cual, si opero, me queda que no puede valer menos 3. Entonces, el dominio son todos los reales menos el menos 3. Luego, las raíces, vamos a dejar la imagen un ratito. Las raíces, igualo mi función a 0 y voy a encontrar una raíz en x igual a menos 4. La ordenada del origen, reemplazo a la x por 0 y me da y igual a 2. Para las asíntotas voy a hacer asíntota vertical menos d sobre c. Entonces es menos 6 sobre 2, que me queda menos 3. La notación es esta, no está bien que yo escriba asíntota vertical igual a. No, la asíntota vertical es x igual a menos 3. Y la asíntota horizontal es a sobre c. Entonces está en y igual a 3 sobre 2. La imagen es el conjunto de los reales al que les voy a extraer el valor que hallé en la asíntota. Fíjense que el dominio son los reales menos lo que me dio de asíntota vertical. Y la imagen son los reales menos lo que me haya dado en la asíntota horizontal. Si yo quisiera pasarlo a la forma canónica, lo que tengo que hacer es dividir el numerador por el denominador. Y entonces me quedaría, en la forma canónica, 3 medios, que es el cociente, más
lo que siga dando 3 dividido 2x más 6. Si yo factoreo o normalizo el denominador y reordeno un poco, voy obteniendo esta forma. Entonces, de aquí me sale que cambié un poquitito más para que se vea con mayor claridad y me sale que en la forma canónica las asíntotas son -3 la vertical y 3/2 la horizontal. Y ahí tenemos el gráfico. Marco las asíntotas y las ramas de las homógrafas siempre están en cuadrantes opuestos, ¿sí? No me da aquí y aquí, siempre en cuadrantes opuestos. Marqué la raíz, marqué la ordenada y ya sé por dónde van. Nosotros vamos a ver más adelante funciones que cortan a las asíntotas. Las homógrafas no las cortan. Entonces me voy a acercar lo más que pueda y ahí termina mi gráfico. Como una información, el valor de K a mí me da el área determinada, el área de un rectángulo determinado por las asíntotas y el eje de las X y un eje paralelo a la asíntota vertical que pase por la raíz. El área de este rectángulo coincide con el valor de K. Esto es para que sepan qué significa. Vamos a ver esta. Esta me la dan en forma canónica. El dominio son todos los reales menos el 3. No puedo usar el 3. La raíz operando, si yo opero igual a 0 y opero, me queda que está en x igual a 1. La ordenada al origen, si reemplazo a la x por 0, me queda que la y igual a menos 1/3. Asíntota vertical es el valor de x0, es decir, que es 3, no menos 3, 3. Y la asíntota horizontal es igual a menos 1. Y como dijimos antes, el valor de la asíntota vertical coincide con el que quité del dominio. Y el de la horizontal es el que yo resto de la imagen. Si quisiera hacer la función de la forma canónica a la forma explícita, debería hacer esta resta de fracciones para llegar a la forma general. Y ahí está mi gráfico. Ordenada, raíz, las dos asíntotas, y ya sé que una rama va en este cuadrante y la otra en el cuadrante opuesto. Como dijimos antes, el valor de K es el área del rectángulo determinado por las asíntotas y paralelas que pasen por la raíz.